Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P Smart 2019 versus al Xiaomi Redmi Note 5. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Este video es patrocinado por la casa de apuestas 1xBet, que es una de las más importantes de Europa y me atrevería a decir del mundo. En ella podrás encontrar las mejores cuotas de apuestas para todos los partidos de fútbol, tenis, baloncesto, entre otros deportes. Su modo de uso es simple, ingresa a la página con el enlace de la descripción, te registras y con tu primera recarga automáticamente ganas un bono de 100 euros, con los cuales podrás apostar y seguir multiplicando tu dinero. Cuando ingreses a la página solo debes escoger el evento al que desees apostar, le das un valor y listo, solo queda esperar a ganar y seguir ganando dinero con todos tus movimientos. La línea P Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional, aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico que aspira a parecerse a la cerámica y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos, pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano es un terminal realmente bien construido. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 por 73.4 por 8 milímetros de grosor y un peso de 160 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 5 tenemos que en mano se siente muy sólido y con unas sensaciones que nos recuerdan a una gama más alta. De hecho es la combinación del peso, el cuerpo de aluminio y plástico en sus tapas junto con el diseño es lo que a veces provoca que pueda confundirlo con otros dispositivos. Este terminal tiene unos marcos que no son reducidos como quisiéramos, con el añadido de esquinas curvas para su frontal y una ligera curvatura también en su parte trasera justo en los bordes. El botón de huellas dactilar lo tenemos en su parte posterior junto al logo de la compañía. Es un smartphone que estéticamente es elegante, pero no es de mis favoritos, debo reconocerlo. Otro aspecto que sin duda es de importancia es que no tendremos resistencia para el agua, así que mucho cuidado con ello. Para sus dimensiones tendremos 158.6 por 75.4 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 181 gramos. En el Huawei P Smart 2019 tendremos tres diferentes estilos en la paleta de colores para este terminal, entre las cuales tendremos el negro, azul y un rojo coral muy llamativo, que ya dependerá del país, ciudad o compañía la disponibilidad de los mismos. Este Redmi Note 5 lo tendremos disponible en tonalidades como dorado, negro, oro rosa y celeste, de los cuales en mi país tenemos disponibilidad en tono negro y dorado, es decir, los colores más básicos en la paleta de tonos de dicho terminal. Para el P Smart 2019 encontraremos que la distribución de la botonera es completamente clásica y no notamos la transición con respecto a otros teléfonos. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo, pues no utiliza el puerto USB tipo C, que brinda más beneficios, tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería. En este dispositivo Huawei incorpora, como ya es costumbre, los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado, pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura.
Para el Xiaomi tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho y el altavoz en su parte inferior. La bandeja para la SIM la tendremos en su lateral izquierdo. Los botones de navegación van a estar en la pantalla, lo cual nos da ese toque estético que nos brinda un mayor porcentaje de ella. Si pasamos a hablar de las conexiones de la parte inferior, nos agrada comentar que Xiaomi no ha desechado el conector mini jack. Sin embargo, sí ha mantenido el conector micro USB, en lugar de pasar a USB tipo C, como ya hizo la compañía con otros dispositivos de la familia. Hablando del lector de huellas, tendremos que el lector lo tiene en la parte trasera, el cual es rápido, detecta la huella de una forma veloz y ágil. Sin lugar a dudas me sorprende esto de gran forma, que sumado a lo anterior el hecho de tener la cámara alejada de dicho sensor hace que no se ensucie tan fácilmente al intentar desbloquear el teléfono, como si sucede en terminales como los Samsung. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. En cuanto a la memoria RAM, el Xiaomi nos hallaremos con tres versiones, es decir, una de 4 y otra de 6 GB para el dispositivo con almacenamiento de 64 GB y una única versión de 3 GB para el dispositivo de 32 GB de almacenamiento. Todo esto puede variar dependiendo de la región o país en donde te encuentres. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Redmi Note 5 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidades que difícilmente pueden llenarse con los archivos cotidianos. Cuando Huawei presentó el procesador High Silicon Kirin 710, dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12 nanómetros de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2 GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo, con aplicaciones pesadas como PUBG, con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. En el Xiaomi nos encontraremos con el procesador Snapdragon 636 Octa-Core, que corre a 1.8 GHz, que si bien comparte la tecnología de fabricación de 14 nanómetros, su arquitectura interna es completamente distinta, más potente en CPU y GPU que el Snapdragon 630 de Qualcomm. Este procesador, al ponerlo a prueba en funciones cotidianas como navegación web o incluso redes sociales, funciona muy fluido y de forma muy rápida. Con este móvil hemos podido jugar incluso a juegos exigentes como el PUBG sin problema de bajada notable de fotograma por segundo, y eso es algo digno de mencionar si nos paramos a pensar que estamos ante un móvil de bajo costo. Aunque no vamos a engañar a nadie, tampoco llegamos a esa fluidez ni tasas de fotogramas por segundos de smartphones con Snapdragon 845 o similar. Eso no quiere decir que el Snapdragon 636 rinda mal, sino que dentro de su categoría es uno de los más capaces. Si hablamos del comportamiento del móvil en multitarea, los 4 GB de RAM del modelo que probamos se comportan bien, aunque hay que mencionar que si cargamos dos aplicaciones pesadas como un juego y Facebook, su software empieza a cerrar aplicaciones en segundo plano. El P Smart 2019 posee una batería de 3400 mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más.
Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir, de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. El Xiaomi Redmi Note 5 tiene una batería que diferencia del resto de modelos de Redmi por su capacidad. En este caso se incorpora 4000 mAh. En total conseguiremos alrededor de 9 horas de pantalla, con un tiempo de uso de más de día y medio aproximadamente. Esta es una batería que convencerá incluso a los usuarios que están constantemente haciendo uso de su smartphone, tanto para actividades cotidianas como para el uso en juegos. Lamentablemente en este apartado también hay una nota negativa. Pese a que la autonomía es excelente, el tiempo de carga no lo es tanto. El dispositivo es compatible con Quick Charge 2.0, pero el cargador incluido no trae esta tecnología. A través del puerto micro USB completaremos la carga con un total de casi 2 horas y media. Una función extra que tiene el terminal es que permite programar el momento en que quieres que comience a ahorrar batería y el momento en que termine de hacerlo, algo que quería recalcar. En el Huawei P Smart 2019 está presente la versión Android 9.0 Pie, con una capa de personalización propia de la compañía, para ser más exactos, la EMUI 9.0. El Redmi Note 5 posee la versión Android 8.1 Oreo con capa de personalización MIUI 9.6. La interfaz de Xiaomi no incorpora un cajón de aplicaciones, pero te da la posibilidad de utilizar el teléfono basándote en gestos. Así puedes eliminar los botones virtuales de Android y aprender a ejecutar esas funciones simplemente con gestos en la pantalla completa. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo, esto tiene dos ventajas claras: actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz, sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita EMUI. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED, un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED, por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software, que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental para los que realmente valoramos esta característica. Para el Redmi Note 5 estaremos ante una pantalla con formato de 18:9, diagonal de 5.99 pulgadas y una resolución de 2160 x 1080 píxeles, dando una densidad de píxeles de 403, que además y por fortuna de muchos cuenta con un sensor de luz ambiental. La parte frontal posee esquinas redondeadas y su panel está cubierto por su totalidad con un cristal con acabado 2.5D Gorilla Glass 3, que se encastra en el cuerpo del móvil de manera suave. Este panel es tipo IPS, en la cual la experiencia de uso no es como la esperaba, ya que los colores no se aprecian como si se hace en pantallas AMOLED. Los colores no son tan vivos y además se ven un poco lavados, en mi concepto claro está, y a pesar de que tiene una resolución envidiable. El P Smart 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado efecto book. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0. También con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni zoom óptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante.
Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche, que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. El Redmi Note 5 tiene una cámara trasera doble de 12 megapíxeles con apertura focal 1.9 y otra de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y que además cuentan con flash LED. En entornos bien iluminados el teléfono nos deja bonitas imágenes que nos permiten capturar una gran cantidad de colores y elementos. Este doble sensor te permitirá ejecutar el modo retrato, tanto con personas como con objetos. A diferencia de otras empresas como Huawei o Samsung, Xiaomi no te permite editar en este dispositivo el grado de desenfoque u otros detalles después de que has capturado la fotografía. El apartado de video deja claro que Xiaomi quiere posicionar al móvil en la gama en la que pertenece, por lo que se queda en grabación Full HD con estabilización electrónica. No es el mejor móvil para conseguir videos estabilizados a pulso, pero sí podremos incluso grabar videos a cámara lenta hasta 120 fotogramas por segundo. La cámara frontal de este Redmi Note 5 está defendida por un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0, que ofrece modo belleza, tan exagerado como viene siendo habitual en Xiaomi, que permite el ajuste individualizado del tamaño del ojo, suavidad de la piel, etc. Como dato curioso, hace uso de un flash frontal para iluminar tus selfies. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P Smart 2019 es de 580.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.386 pesos mexicanos, que a su vez son $178, que equivalen a 159 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 5 es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.176 pesos mexicanos, que a su vez son $165, que equivalen a 146 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P Smart 2019 le gana al Xiaomi Redmi Note 5 en diseño, software y pantalla. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 5 le gana ampliamente al Huawei P Smart 2019 en los siguientes aspectos: personalización, RAM, procesador, batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son botonera y almacenamiento. Una vez más queda demostrado el funcionamiento estupendo que brindan los terminales de Xiaomi, siendo la empresa que a mi manera de ver maneja una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, con unos terminales que no son tan conocidos en Colombia pero que día a día roba protagonismo, y este es el caso del Redmi Note 5, que no tiene punto de comparación a ser enfrentado con el Huawei P Smart 2019. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.